quiero regresar un poco porque acaba de decir una frase que a mí me resonó mucho en el cambio, en el matiz que dice usted ver sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es profundamente valiosa su opinión porque usted es la primera mujer secretaria de Gobernación y la primera secretaria de Gobernación del presidente López Obrador. En esta parte donde dice abrazos no balazos, ¿a qué se refiere el gobierno? ¿A qué se refería? Que tú no puedes combatir con violencia a la violencia. ¿No? Sí. Que la tienes que combatir desde otros puntos de vista, de otros ámbitos. Por ejemplo, del ámbito de la cultura, del deporte, de la educación, de las becas, de oportunidades para los jóvenes, para que trabajen como jóvenes construyendo el futuro. Sí. En fin, que tú tienes que atender a las causas y que no puedes combatir la violencia con más violencia. Eso es a lo que se refería el presidente. Y lo dijo siempre. Sí. Ahora, una cosa es eso y otra cosa muy distinta, y ahí sí yo tengo ese matiz también con la doctora Sheinbaum, con la presidenta, ese matiz de decir, está bien, no combatamos la violencia con más violencia, pero avancemos en cero impunidad. Claro. Sí, sí, sí. Sí, la impunidad ha sido la constructora. Es la constructora de todas estas desgracias. Claro. Es de verdad. Lamentable. Sí, es lamentable, pero campea la impunidad en el país. Sí. 99% de los delitos no son perseguidos. Y del 1% o del 2% que queda restante, ¿cuántos tienen sentencia condenatoria? Muy pocos. Sí. O sea, el criminal le apuesta a que nunca va a pisar la cárcel y a que nunca lo van a perseguir. En el momento en que sí se persiga, en el momento en que sí se tomen las medidas necesarias. Por eso es que cuando a mí me dicen, ¿por qué votaste, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa? Claro. ¿Por qué votaste este sistema de seguridad? Por una razón muy sencilla. Porque son instrumentos que la presidenta nos está pidiendo al Congreso para actuar en consecuencia. Sí. Entonces, yo te lo digo sinceramente, no sé si lo viva yo, si lo logre yo vivir, porque pues ya tengo muchos años, pero... No, así será, pero ojalá, y esta situación de violencia que vivimos, se llegue a revertir en paz social, y entonces sí ya no necesitemos esa prisión preventiva oficiosa, entonces sí ya no necesitemos estos instrumentos de seguridad que nos está pidiendo la doctora y que no se los podemos negar. Porque lo que dice la oposición es, sí, pero se violan derechos humanos o se pueden llegar a violar derechos humanos. Cosa que diría la izquierda también en su momento, ¿no? En su momento, claro que sí, y claro que yo lo he dicho. Sí. Pero si a mí me piden un instrumento legal para hacer frente a la situación de violencia que estamos viviendo, yo no lo puedo negar. Claro. Por eso voto a favor. De acuerdo, ministra. No, yo creo que es muy importante y... pero ojalá lo vaya yo a ver derogado en unos cuantos años, ¿eh? ¿Usted apuesta porque se instaure y se derogue? Yo le apuesto a que se instaure y se pueda lograr su derogación posterior, pero ya cuando tengamos otra situación de pacificación del país. Ok, eso es un dato muy importante, porque se piensa esto, ¿no? Yo he visto donde dicen, es que la izquierda hoy se enfrenta a una encrucijada en donde todo el tiempo buscaron la protección de derechos, y en donde hoy... Y es correcto. En donde hoy parecería que dan un retroceso por la búsqueda de un bien mayor, que es el tema de pacificación. Así es mira... Una jueza constitucional como lo fui yo durante más de 21 años. Sí. Siempre pondera derechos. Claro. Siempre pondera derechos. Y en este momento, ¿cuál es el derecho que estoy ponderando yo más? Que a lo mejor una violación de una intervención telefónica. ¿Cuál es el derecho que estoy valorando más? Sí. Y ponderando más? La seguridad de todas y todos los mexicanos.
Ok. Por encima de una intervención telefónica. Ok. Por encima de una prisión preventiva. Totalmente. Un tema... Y las ponderaciones de derechos en la Corte son permanentes. Es más, yo te puedo decir que todo tu trabajo en la Corte es ponderar derechos. Claro. Lo acaba de hacer la Corte norteamericana, que yo no compartía ahorita, ¿verdad? Sí. Que estaban bien las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Imagínate, en relación a que los agentes federales Sí. tienen que, para considerar ciudadano y americano a una persona, a un niño, cuando menos uno de sus padres tiene que ser ciudadano americano. Pero la Constitución de Estados Unidos no dice eso. Dice que toda persona que nazca en territorio americano es americano. Y ahorita resulta que ya no. Que la Corte le acaba de dar la razón al presidente Trump en ese sentido, en que puede limitar algo que no limita la Constitución, la ciudadanía norteamericana, si no se tiene uno de los padres ciudadano norteamericano. No, hombre, sí, es un tema todo esto, porque, ministra, usted conoce desde dentro, desde las entrañas, todo el sistema político de este país. Todo. Los tres poderes del Estado, para quienes nos ven y dicen, es que ¿qué es Estado? Pues podríamos dividirlo en tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Así es. Usted ha estado dentro del Estado en los tres, y en los tres más importantes, en los cargos más importantes. Así es. Después de ver todo esto, ¿usted qué diría que es el problema más grande de México? En este momento, la seguridad. En este momento, la violencia. La violencia, ¿por qué? Bueno, porque la violencia ahorita, pues imagínate todos estos cárteles, estas organizaciones criminales, cómo violentan de manera impresionante a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos y mexicanas. Imagínate, en todos sentidos, hasta en la extorsión. O sea, si no me pagas es prácticamente un impuesto paralelo, ¿no? Totalmente. Ministra, en este tipo de situaciones, yo me planteo que sin duda era una urgencia el hecho de entrar al tema de seguridad. ¿Cree que de haberse entrado antes se hubiese evitado esta escalada de violencia? ¿Cree que este tema era importante? Muchos dicen, es que Felipe Calderón tenía razón porque él se metió contra la violencia desde el 2006. ¿Cómo lo ve usted? No, mira, ahí sí yo tengo mis muy clara mi opinión. Muy clara mi opinión, porque inclusive yo platiqué varias veces con alguien que tenía ya su credencial de frecuente, ¿no? Porque iba mucho a la Corte, que era José Luis Vasconcelos. Claro. Él era su procurador. Y cuando él se despidió de mí, porque se fue a despedir de mí, él llevaba los casos más emblemáticos para entonces. Y él se fue a despedir de mí y me dijo que se iba porque no estaba de acuerdo en la política del presidente Calderón. Ok. Se fue incluso a implementar el sistema penal acusatorio. Él me dijo varias cosas bien interesantes y bien importantes. No estoy de acuerdo porque fue la primera vez que yo lo escuché. Es como pegarle al avispero. O sea, van a salir, aparte, si tú, me decía él, si tú cortas las cabezas de estas organizaciones criminales de tajo, de todas, van a empezar a surgir y a dividirse como si fuera, no sé, una de estas de 1000 cabezas. Ok, un monstruo de 1000 cabezas. Un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Ok. Una medusa. Ok, sí. ¿No? Y él me lo dijo así. Desde el 2006 su procurador. Era pues, su procurador. Él, no sé si tú recuerdes, él murió en el accidente con Muriño.
Claro, Juan Camilo regresando de, creo que eran de San Luis Potosí, sí, si mal no recuerdo. Que por cierto, cayó aquí su avión a 2 cuadras. De donde estamos grabando. Sí, de donde estamos ahorita. Y él me lo dijo. José Luis Santiago Vasconcelos me dijo, no estoy de acuerdo, me dice, porque nosotros conocemos perfectamente, él conocía perfectamente el modus operandi de estas organizaciones criminales. Y dicho sea de paso, en ese momento no se metían con la población civil. Claro. Su negocio, su estructura de negocios, por llamarlo de alguna manera delincuencial, claro, era la producción, trasiego y venta de droga. No se metían, no se metían con otros temas de extorsión, de secuestro, de violencia, feminicidios, de homicidios. Ellos tenían sus temas. Ok. Bueno, eso me lo platicó José Luis Santiago, ¿no? Y me dijo, y entonces, mientras haya demanda en los Estados Unidos, porque aparte la gran pregunta es, ¿cómo está la red de distribución en Estados Unidos para que llegue hasta el pueblo más pequeño de los Estados Unidos la droga? Claro. ¿En dónde está esa red de distribución? Si en teoría solo existe en México, ¿no? ¿No? Entonces habría que preguntarse cuál es la red de distribución o cuáles son las maneras de distribución de la droga también en los Estados Unidos. Sin duda. México produce y allá consumen. Aquí también lamentablemente se está quedando mucha droga y también hemos tenido ya y tenemos problemas de una juventud muy adicta también. Sí. Cada día más. Totalmente, sí. Sí, no, el tema de fentanilo, el tema de las cocaína, drogas, pero sobre todo de las drogas sintéticas, que es lo que a mí más me preocupa. Sí. Porque tú sabes que yo pues promoví la marihuana. La despenalización. La despenalización de la marihuana. Que más que despenalización, te lo quiero decir con todas sus letras, es regulación. Ok. No despenalización, regulación. Ok. Es regular. Todo lo que no regulas hace un mercado negro. Sí, tiene recovecos muy interesantes para poder violentar la ley y poder cometer conductas ilícitas. Entonces, tú tienes que regular. Claro. Totalmente. Ministra, quiero hacerle una pregunta y es, volviendo a este tema de Trump, Estados Unidos, hace unos días, Alfonso Romo fue, bueno, no directamente Alfonso Romo, hay que aclararlo y hay que ser muy responsable con eso. 3 bancos fueron señalados por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Dentro de uno de ellos, su fundador es Alfonso Romo, jefe de oficina de la presidencia. ¿Usted qué puede decir al respecto? Que estuvo precisamente usted como secretaria de Gobernación, Alfonso Romo como jefe de oficina y Andrés Manuel López Obrador como presidente. Yo le tengo un gran aprecio y respeto a Alfonso Romo, para empezar a platicar. Ahora, su institución financiera, pues es una institución financiera que tiene directores y que tiene gerentes y que tiene operaciones constantes. Claro. Pero imagínate, todo el mundo está diciendo, ya, y entonces García Luna hacía operaciones a través de Vector. A ver, García Luna en ese momento era secretario de Seguridad. Era secretario, estaba en el gabinete del presidente Felipe Calderón. Sí. Adicionalmente, estaba certificado por los norteamericanos, ¿no recuerdan? Que hasta le dieron un premio a los norteamericanos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vas a imaginarte? Que un secretario de Estado, certificado y además premiado, condecorado por los norteamericanos, iba a acabar en esto. Claro. Digo, explícame si tú... Seguramente ellos tenían controles de sus clientes, porque todos los bancos tienen controles. Conoce a tu cliente, el famoso conoce a tu cliente. Claro. Pero un secretario de Estado, ¿cuántas cosas o cuántas credenciales más puede tener para hacer este tipo de transacciones? Sí, sin duda. Secretario de Estado y además, te insisto, condecorado por los americanos. Totalmente. ¿Usted cree que hay una persecución política sistemática del gobierno de Estados Unidos en México? Más bien, no.
Yo no creo que haya una persecución, no. Yo creo que lo que quieren es realmente una colaboración más efectiva y una coordinación también mejor para ir en contra de los criminales y de la delincuencia organizada, sobre todo en el tema del fentanilo. Ok. Eso es lo que se yo busca, así lo veo. Es su lectura. Y yo lo ubico, inclusive no lo ubico en otras drogas. ¿Por qué? Pues porque la marihuana ya prácticamente en la mitad de los estados de la Unión Americana ya está regularizada. Sí. Entonces, o sea, yo creo que el tema aquí fundamental es el fentanilo. Pero tú ya viste esa película seguramente, que es Painkiller, la medicina esta para quitar el dolor, que eran opiáceos, sí, claro, sintéticos, sí, de la farmacéutica Purdue, que es una serie que yo recomiendo mucho que vean. Está en Netflix, o que cuando menos estaba en Netflix, ¿no? Se llama Painkiller. Y cómo corrompieron a los médicos, cómo corrompieron a las instituciones norteamericanas para que les dieran la autorización de controlar los opioides. Claro. Entonces se volvió una sociedad, desde ahí, en una sociedad adicta. Ok. Es terrible. Yo quisiera, no sé si la viste tú. No tuve. Pero ojalá la veas. La voy a ver y se las voy a dejar aquí abajo. Porque realmente ellos mismos fueron los que iniciaron con la adicción al fentanilo y al opioide. Ellos mismos, a través de la farmacéutica Purdue. Ok. Que por cierto, después la multaron con billones de dólares, pero ya había ganado trillones y trillones y trillones, ¿verdad? Claro, sí.